¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos. Nueva edición de Voces en Relieve. Como todos los días vamos a estar repasando algún tema de interés general para la sociedad. Con expertos aquí en el piso y vamos a discutir cuáles son las diferentes aristas que se abren de esta temática. En este caso los invitamos a repasar lo que pasa con los delitos informáticos. Y es que los fraudes configurados a través de Internet crecen de manera exponencial en la Argentina. Estamos cuartos en el ranking de Latinoamérica con respecto al cibercrimen y todos tenemos un conocido o nosotros mismos que hemos terminado cayendo en este tipo de fraude electrónico. Bueno, invitados de lujo aquí en el piso para hablar acerca de este tema y compartimos a continuación un informe. ¿Qué se entiende por delito informático? Aquellas acciones en las cuales las computadoras o las redes son el objeto del delito, son los delitos informáticos per se, digamos. Después habría otra clasificación en las cuales se utiliza la tecnología como herramienta. Un ejemplo, la distribución de pornografía infantil. Y hay un tercer grupo en el cual la tecnología es incidental. No es ni el medio ni el fin del delito, pero sirve como medio de prueba. Por ejemplo, hay una cámara aquí que nos está filmando y que si filma un homicidio, esa tecnología fue incidental, pero sirvió para la prueba. Entonces, podríamos decir que hay delitos informáticos propios y delitos informáticos impropios, pero básicamente todo se conoce como delitos informáticos. La modalidad en la cual se ofrece a alguien ganar una pequeña fortuna a cambio de que remita una porción ínfima de esa fortuna y bueno, la víctima envía ese dinero y finalmente termina estafada. En marzo del 2015, en donde se infectó una máquina y a partir de ahí empezaron a encriptarse todos los recursos compartidos que esa máquina tenía. Este tipo de virus, de malware, te invade la computadora, te toma de rehén los datos y si no lo pagás en bitcoins o en alguna criptomoneda, no te los revelan. Cuando dimos cuenta que ya estaba todo relativamente bien, seguíamos con los archivos encriptados. Entonces, las dos opciones que teníamos eran o realmente entrar a esa página que nos daban para desencriptarlo, para lograr el desencriptador, o recuperar todo el backup que nosotros teníamos de esos archivos. Afortunadamente tenemos una muy buena política de backup. Es tan fácil cometer delitos en las redes porque basta con buscar en un buscador cómo hacer un fraude informático, cómo cómo aplicar un virus que se ha agilizado mucho la comisión de esos delitos. Hay por ahí ciertos prejuicios de algunas personas que al haber sido timadas por algún tipo de estafas tienen cierta reticencia a declarar. No hicimos las denuncias en realidad porque habíamos resuelto sin necesidad de pagar ese rescate. Entonces consideramos que no era necesaria hacer esa denuncia. Ponete en el lugar de una empresa del sector privado que sufrió un fraude en donde queda expuesta la vulnerabilidad de sus sistemas. Desde el punto de vista comunicacional es preferible para ellos solucionarlo a veces económicamente y no que se sepa que sus sistemas eran vulnerables. En algunos países han generado la obligación de que cuando hubo un quiebre de los sistemas de seguridad que permitió obtener datos personales, la empresa queda obligada a informar a los usuarios que han visto violados sus datos personales. Aquí eso en la Argentina no existe. Muy bien, la primera parte del informe que desarrollamos sobre delitos informáticos y todo el mundo que existe alrededor de cada uno de ellos. Bueno, como les decía, además, tenemos la presencia de tres especialistas en la materia. Por un lado, la presencia de Pablo Lozano, él es periodista, director del diario Tribuna Hacker. Exactamente. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, ¿vos?
Bueno, también la presencia de Fabián Cucchietti, él es experto en seguridad informática. Fabián, bienvenido. Gracias. Y también de Bárbara Peñalosa, ella es abogada, especialista en Derecho Informático. Bárbara, bienvenida. Gracias. Bueno, para muchos de nosotros, esto de hackear computadoras, del fraude, del phishing, que también escuchábamos ayer en el informe, es chino básico. Y de hecho es muy nuevo incluso para la justicia. Les pregunto a ustedes, chicos, que están en la cultura hacking, que seguramente les suenan mucho más estos términos. ¿Qué nos puedes decir, Pablo, con respecto a cuán común es el delito informático, más allá de que a veces nosotros escuchamos esporádicamente que sucede un hecho cada tanto? Habría que ver, hay que tomar ciertas definiciones respecto de qué es delito y qué derechos se están violando, porque está en discusión, o al menos desde la comunidad hacker lo discutimos, ciertos aspectos de la vida cotidiana que están amparados en una legislación que es prohibicionista y que termina beneficiando a sectores corporativos y que persigue como delincuentes a gente que comparte cultura, por ejemplo, ¿no? El hecho de bajarse un MP3 puede estar muy difundido y demás, pero sí está penado. Por lo cual, no el sentido amplio que puede tenerse en generarle un perjuicio a alguien de manera voluntaria y utilizando herramientas informáticas para esto, pero sí el concepto mediocre, si se quiere, del delito informático, que es el de penalizar ciertos actos de personas que en realidad están o buscando conocimiento o compartiendo cosas, como es el caso de la cultura. Bien, bueno, como por ejemplo cuando uno ve una película que sabemos que es trucha, ¿no? Eso podría también ser configurado como un delito, pero en este caso hacemos referencia a los delitos que se le atribuyen a personas que concretamente, lejos de bajarse un MP3, generan un malware o algún tipo de virus un poco más específico, técnico, y terminan quitándole dinero, por ejemplo, a uno de la cuenta del banco, por ejemplo. A eso hago referencia. Sí, no cuento yo con información estadística al bueno, respecto, pero son frecuentes en realidad situaciones en las que se lesionan, desde sacarte dinero hasta sacarte información. Bien. Que es una práctica también muy difundida de parte de las empresas como Google, por ejemplo, que comercian la identidad de las personas a partir de los anuncios personalizados. Entender el concepto de vulnerabilidad de las personas frente a una herramienta tecnológica tiene que ver con comprender la profundidad de la exposición ante la que estamos. Conozco casos de personas que han sido víctimas de un ataque de phishing, por ejemplo, y su tarjeta ha sido utilizada para compras en otros lugares, pero también muchos otros casos donde la comunidad hacker no ha intervenido, sino que se trata directamente de un problema de seguridad del mismo sistema. Dos casos emblemáticos de eso son el sistema de código de barras y el sistema de tarjetas de crédito, que actualmente es bastante deficiente. Como ejemplo, el caso de una tarjeta de crédito tiene un número de seguridad de solamente 3 números. Es algo fácilmente hackeable, por plantearlo en términos cerrados, con un ataque de fuerza bruta. Un ataque de fuerza bruta es cuando agarramos un diccionario, estos son 3 números, entonces hay 999 combinaciones, y ese diccionario lo que hace es contrastar el número de la tarjeta de crédito con cada uno de los números posibles de 1 a 999. Bien. Es decir, que las condiciones están básicamente dadas, digo, en cuanto a facilidad para hackear, al menos en lo que tiene que ver con el plástico de la tarjeta de crédito. Y te escucho hablar de la comunidad hacker no te escucho a vos, digo, en general se escucha hablar de comunidad hacker como una connotación negativa. En general, ¿no? Sabemos que, bueno, hacker, y nos imaginamos una persona detrás de una computadora que seguramente está haciendo algo malo. Pero básicamente hay muchas versiones, ¿no?, de lo que es hacker y no es hacker. Te pregunto, Fabián, vos trabajás en seguridad informática. Sí. ¿Sos una suerte de hacker bueno, podríamos decir? Sí. ¿Qué haces? La cultura hacker, como decían, está mal vista porque piensan que un hacker es el delincuente, y en realidad lo que hace es buscar vulnerabilidades, investigar y hacer crecer el conocimiento. ¿Sí? Eso está basado en superación personal y no necesariamente tiene que ser para delinquir o robar datos. Bien, básicamente sería penetrar en un sistema para avisarle a ese sistema que algo está fallando y que no venga una persona con malas intenciones. Sí, lo que se hace normalmente o lo que hacen
los hackers de sombrero blanco, que se llaman hoy en día, es encontrar una vulnerabilidad en un sistema y reportarla antes de que esa sea explotada o aprovechada por un cracker. Claro. Que es el que delinque, el cracker, no el hacker. Bien, bueno, ahí tenemos una diferencia de términos, podemos empezar a aplicar. Y recién decíamos que esta posibilidad de craquear una computadora o craquear datos y demás, también la justicia de alguna manera quiere responder a esto. Y te pregunto a vos, Bárbara. Sin embargo, por supuesto que la justicia va muy por detrás del avance de la tecnología. Y además se trata de redes internacionales muchas veces. Como abogada, te pregunto, ¿qué le decís a un cliente que viene y te dice, mira, me pasó esto, ¿cómo se opera? ¿Qué se hace acá en Mendoza? Bien, yo siempre trato de que la gente confíe en la justicia, porque efectivamente si uno va, bueno, veíamos en el informe al fiscal Santiago Garay, que él es especialista en estos temas, entonces si uno realiza la denuncia, realmente se investiga y puede llegar a una sentencia o encontrar el culpable. Lo que ocurre es que la inmediatez que por ahí la gente espera no es la que tiene la justicia, sino que es un poco más lenta. Hablábamos recién, bueno, también en el informe se habló de que lo que eran los delitos informáticos. Al principio esto, digamos, tiene más difusión ahora, pero los delitos informáticos hace muchos años existen, no es algo del último tiempo. Y bueno, antes se hablaba como una cuestión cerrada de algunos delitos que eran informáticos. Y sí, hay algunos que son específicamente informáticos, pero como la informática, la tecnología, las redes sociales ocupan un lugar muy importante en nuestra vida. Actualmente cualquier delito hasta puede cometerse mediante un medio electrónico. Entonces, los delitos informáticos en algún punto se pueden llegar a convertir en todos los delitos. Hasta a principio de año vimos cómo se instigaba al suicidio a través de este juego que fue tan famoso, si existió o no existió. De la ballena azul, ¿no? De la ballena azul, ahí vemos un ejemplo claro, inclusive, bueno, más allá de ese juego hay foros y demás que instigan al suicidio, por ejemplo, y ese es un delito tradicional, se podría decir, que bueno, está en este momento puede ser perpetuado a través de un medio electrónico. Claro, sí, también porque nuestra vida hoy pasa por Internet. Porque toda nuestra vida está en Internet, las compras que hacemos están en Internet. Cada vez ha aumentado el porcentaje de compras que se efectúan a través de Internet. Y también crece un poco la confianza de la sociedad a Internet. Quizás hace 10 años no nos animábamos a poner los datos de nuestra tarjeta en una página, hoy sí. Claro, es como la tecnología forma parte de nuestra rutina, de nuestra vida diaria. Todos tenemos un smartphone en la mano. Entonces es algo que ya sí la gente le va perdiendo, aunque sea la desconfianza. Asimismo, por ejemplo, los fraudes electrónicos que se llaman, no solamente requieren hoy en día un conocimiento demasiado especial en informática para llevarlos a cabo, ni siquiera buscar en este diccionario los números del código de seguridad. Basta con perder de vista un rato la tarjeta de crédito y el documento y bueno, alguien puede hacer una compra por Mercado Libre, claro, o por algún otro de ventas electrónicas. Claro, y quizás también la falencia que existe desde la seguridad de los estados, porque sucede, por ejemplo, cuando pagamos en un restaurante que se lleva nuestro documento y nuestra tarjeta. En ese momento los datos también se pueden tomar, no hace falta una máscara en la pantalla para chupar la información. Y vienen dispositivos, esos los conocerán mejor que yo, vienen dispositivos que permiten clonar las tarjetas de crédito y se hacen en un segundo, justo cuando la persona uno pierde de vista su tarjeta de crédito puede ocurrir, pero hoy también basta con tomar esos datos y tomar el dato del DNI y demás. Entonces, una de las prevenciones que puede tomar cada persona es ser más reticente al momento de que se lleven su tarjeta de crédito, su DNI. Ese sería como una prevención muy básica, claro, pero que sirve. ¿Cuánto hay de negligencia en el usuario? Digo, por esto de la yo me plantearía también, la responsabilidad es parte mayor, me parece, de aquellos que tienen el conocimiento y dejan expuestos a los usuarios, sobre todo en el tema de las tarjetas de crédito. O en otros tipos de ataques también, en los que la ignorancia de alguien, más que la negligencia, aunque sí se puede hablar de negligencia, pero termina siendo injusto, como es el caso de los usuarios. Uno puede terminar no advirtiendo el riesgo. Hay una moda en Estados Unidos, por ejemplo, en la que invitan han permitido que
gente muy joven tenga acceso a tarjetas de crédito y es gente que por ahí no tiene los resguardos que podría tener cualquier persona con su tarjeta, entonces mucha gente postea cuando llega a su primer tarjeta de crédito, como postearía cuando llega a su licencia de conducir, la foto de la tarjeta de crédito. Y creen que están seguros por no fotografiar el código de seguridad. Ya con esos datos simplemente podemos utilizarla. Si cualquier persona quisiera, por ejemplo, se puede bajar este diccionario, que es muy simple, buscar una tarjeta que para colmo se publica con hashtag en Twitter, buscarla y usarla. Es un acto de estupidez, pero que está movido básicamente por la ignorancia que se tiene de las vulnerabilidades. ¿Cuál es el problema? A las personas, a las empresas y los espacios que obtienen beneficios de este tipo de situaciones, no les conviene, como decían en el informe, exponer este tipo de vulnerabilidades. Y hay casos de tecnologías completas, por eso nombraba el caso del código de barras, que habría que dejar de utilizar directamente, lo cual generaría un costo muy alto. ¿Sí? Si uno en un código de barras uno escanea el código y ejecuta una orden en la computadora, y la computadora reproduce en la pantalla esa orden que está viendo una persona. Si nosotros agarramos sabemos qué sistema usa, supongamos un Windows, que está utilizando un sistema de cajas, ponemos una ejecución de una orden en un código de barras y en cualquier computadora con ese sistema en el que se ponga ese código de barras se va a ejecutar esa orden, que puede ser, por ejemplo, alterar los precios con lo que se está cobrando un kilo de carne, por decirlo de alguna manera. Sí, por decir un ejemplo sencillo. Resolver ese problema para las empresas que utilizan este sistema es muy caro. Informar a la población sobre este tipo de situaciones también es muy caro, porque genera desconfianza. El problema es que la brecha de seguridad está dada, o de inseguridad, está dada desde las empresas por motivos económicos que terminan exponiendo a la población en general. Negligencia de parte de los usuarios seguramente existe, porque hay un descuido y hay una subvaloración de los riesgos que tenemos en el universo informático, pero se da a partir de este camino abierto a este tipo de inseguridades que dejan las empresas por su propia conveniencia. Por supuesto. Fabián, te pregunto sobre la posibilidad que tienen, luego de realizado un delito informático, de ubicar al ejecutor, ¿no? Porque muchas veces son redes internacionales. Y hemos escuchado casos de personas que nos decían, bueno, de hecho la chica del informe nos comentaba justamente, era un nigeriano. Yo pocas posibilidades tenía de poder ubicarlo, de poder ir contra él en la justicia. ¿Cómo se trabaja en eso? En ese caso es muy difícil, ¿sí?, llegar con estas organizaciones, porque son organizaciones. Más que nada son rusas, ¿sí? La escuché en el informe que hablaba del ransom. El ransom nace en Rusia y está propagado por todo el mundo. Llegar con esas personas es muy difícil, ya que toman medidas como cualquier otra persona para ingresar en sitios, por ejemplo, la Deep Web. Hay que tomar medidas de seguridad como para que no puedan capturar nuestros datos ni interceptarlos. Para llegar con estas personas, la verdad que es muy difícil porque tienen proxy, usan un IP de otro, tienen SOC, que SOC también oculta su IP, y a su vez también usan una red virtual en la que sería muy difícil llegar con su IP real, ¿sí? Una de las formas en las que se puede llegar a encontrar es haciendo un poco de ingeniería inversa sobre el malware, y se ha dejado algún dato dentro de ese software para poder llegar con él. Pero esto del ransom que decíamos, que justamente es el ejemplo de la FUESMEN, es esto de que te quitan datos o te los encriptan y luego te piden bitcoins. No te lo quitan, los datos están en tu equipo, lo único que hacen es encriptarlo. ¿Sí? Con una llave que ellos tienen, usan un tipo de encriptación propio que no se desconoce totalmente, pidiendo como rescate la moneda Bitcoin, que es la moneda anónima. ¿Sí? La moneda virtual, ¿no? No hay registro de eso, se pueden hacer transferencias y nadie va a saber a quién le va a llegar o quién la hizo. La única forma de poder desencriptar eso es o pagando, ¿sí?, o tratando de romper esa encriptación, pero es muy difícil ya que hasta el momento no se ha podido romper. Claro, quizás el consejo es tener una buena base de datos. Es la prevención justamente. Sí, lo que se recomienda es tener un backup en la nube, ¿sí?, totalmente apartado de la red. ¿Qué se puede recomendar? Google ofrece un servicio también de nube, Amazon,
Son servicios, o bien hacer un backup y tenerlo aislado, ya que si vos tenés un backup dentro de la misma red, de nada va a servir tener ese respaldo, porque ya que el malware se propaga y te lo va a poder infectar también. Bien. Y además muchas empresas prefieren no denunciarlo. Recién en el informe veíamos que el 0,14% recién de las denuncias están registradas de todos los delitos que se desarrollan. Quizás por una cuestión de apariencia de la empresa o también porque lo resuelven solos. También de responsabilidad, porque todas las empresas hoy en día los datos valen mucho. Todas las empresas manejan bases de datos. Entonces tienen la obligación legal de proteger esas bases de datos y establecer medidas de seguridad para evitar que esos datos sean objetos de un delito como este. Que, volviendo a la pregunta que me hacías antes, delitos de esta naturaleza sí son difíciles de perseguir, porque bueno, es justamente como le explicaba, es muy difícil encontrar el sujeto activo del delito, que a veces son organizaciones. Entonces, por eso ocultan también las empresas, porque no tienen la obligación de cuidar los datos que tratan, que manejan, que son datos de personas reales y que deben ser cuidados correctamente, tal como lo establece la Ley de Protección de Datos Personales. Recién también en el informe escuchábamos la palabra de algunos fiscales de la Ciudad de Buenos Aires y que hablaban de la importancia de tener un gabinete informático, porque en definitiva el abogado está lejos de las computadoras en lo que tiene que ver con lo académico. ¿Crees que aquí en Mendoza existe esa complementación? ¿Aún resta seguir avanzando en esa materia? Sí, yo creo que actualmente sí veo bastante preocupación en el tema, pero creo que es un proceso que va a ser un poco más largo que lo que avanza la tecnología y lo que avanza la delincuencia o la ciberdelincuencia. Pero sí yo creo que al menos hay una preocupación en la sociedad que advierto respecto de esta problemática que hace 3 años atrás yo no la había advertido. Entonces creo que paulatinamente se van a empezar a tomar medidas. Más que nada, bueno, este año hubieron creo que 2 o 3 casos grandes de ransom mundiales que llamaron la atención. Sí, hace poco también hubo otro que hasta llegó al Veraz. Sí, yo me acuerdo de un capítulo de Games of Thrones, por ejemplo, que se robó, o un capítulo de una serie, digo, si a ellos les pueden, se pueden meter en su red, digo, no sé cuántas posibilidades tenemos el resto de los usuarios comunes de estar blindados. Y en realidad no, inclusive, por ejemplo, el último que tuve conocimiento, que fue a nivel mundial, pero llegó al Veraz, era que ni siquiera el usuario y la contraseña que existía para proteger todos los datos que resguardaban era una contraseña, digamos, segura. Claro. Sí, era muy básica. Entonces, muchas veces no hace falta una organización y un conocimiento tan grande en informática para cometer cierto tipo de delitos. Estos que vemos sí están cometidos por especialistas realmente, pero en el día a día también se advierten fraudes informáticos mucho más simples, que simplemente se centran en la misma información que la gente brinda, porque la gente no desconfía muchas veces. ¿A quién no le llegó un mensaje de texto? Si escribís a tal número te ganas un 0 kilómetro. Esa es una forma de estafa informática, porque se hace a través de un medio informático. La gente responde y dice, bueno, para acceder a tu premio tenés que hacer un depósito en tal cuenta de X cantidad de dinero, que no es mucho, pero bueno, si no deja de ser una estafa, es una estafa, que ese dinero no se recupera y claramente el auto nunca se lo ganaron. Y es una estafa y es un delito informático. Claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, volvemos en minutos nada más y seguimos discutiendo de delitos informáticos. Ya volvemos. Seguimos analizando el tema de delitos informáticos y cuánto nos puede tocar a nosotros como mendocinos. Vamos a compartir la segunda parte del informe que elaboramos. Veo una transferencia hecha el día anterior por 24.700 pesos. Y yo había pedido un crédito de 30.000 y era imposible esa transferencia, yo no la había hecho y salía
El único detalle que tenía era un quill y la referencia que decía ALC, como alquileres. Yo a todo esto pensaba que esto era un error, que esto era algo que no podía estar pasando porque realmente era una cosa totalmente extraña y no sabía qué había pasado. Siempre la tecnología va mucho más avanzada que la justicia. Cambian fundamentalmente las formas de defraudar o de cometer delitos casi a diario. Fundamental, y es una pata que sin ella no podemos continuar, es un gabinete informático, la necesidad de una área informática en donde nos puedan complementar de alguna manera nuestro trabajo, es decir, toda la prueba que consiguen los fiscales que pueda ser procesada, analizada por los peritos a través de ciertas herramientas específicas que hacen que luego la podamos validar como una investigación legítima en un juicio oral. Entendemos que dentro de 5 años la prueba digital va a reemplazar a lo que es la prueba tradicional. Cuando investiguemos un homicidio vamos a estar primero pensando en la evidencia digital y después en los testigos. Y esto va a suceder, ni hablar, en los casos de delincuencia compleja como los fraudes bancarios, los casos de corrupción o los casos de lavado de dinero. Aparentemente lo que me pasó a mí es algo parecido a algo que se llama phishing, que es uno ingresa normalmente como si estuviera entrando a la página del banco así como cualquier día, pero hay una pantalla que te está comiendo los datos, está chupando los datos y te está llevando y te redirecciona. Entonces al redireccionarte no te das cuenta de que no has entrado. Entonces no se resuelve. Sí se ha resuelto, si bien la parte penal de la persona que lo robó, pero no se ha resuelto en sí lo del crédito ni la devolución y me ha traído muchas consecuencias. O sea, el problema son que situación 5 en el Veraz, hasta el momento no tengo ningún tipo de novedad ni nada. Todavía no hay gran difusión o grandes procesos a los cuales ha llegado una condena. Hoy tecnológicamente es posible enviarle a un sospechoso un programa malware del mismo modo que lo enviaría un delincuente para obtener datos en una computadora, lo podría hacer un fiscal, digamos, y obtener datos que son muy difíciles de obtener de otra manera. Ahora, vos me decís, ¿está bien que se mande un programa troyano? Hoy no se puede porque no está regulado y no hay un juez controlándolo y no están pensadas las garantías. El día de mañana puede llegar a ser una herramienta que se utilice. La delincuencia cibernética, llamémosle, se maneja en gran parte a través de criminalidad organizada, sobre todo la económica. Entonces existe mucho dinero aplicado a la investigación de nuevas modalidades de estafas o de crimen. Entonces, bueno, evidentemente siempre desde lo estatal es más lento el proceso. También lo que tenés es delitos económicos tradicionales a los que estamos acostumbrados lamentablemente. Cohecho, fraude contra la administración pública, lavado de dinero, todas estas cosas que lamentablemente todavía tenemos mucho por hacer en la República Argentina, cuya investigación, cuya eficiencia en la investigación depende de evidencias que son digitales. Más declaraciones alrededor de este tema de delitos informáticos y además cómo a través del tiempo las pruebas informáticas van a terminar suplantando a las tradicionales. Escuchábamos a Elisa que decía aparentemente me pasó algo parecido o lo que se llama como phishing. Bueno, Pablo, Fabián, contanos de qué se trata el phishing. El phishing es un ataque que lo que hace es suplantar la página verdadera, ¿sí? de un banco o de algún sistema al que ellos quieran atacar, ¿sí? Básicamente te envían un correo electrónico con un mensaje copiado desde el banco que puede decir estimado cliente, tanto, con una URL, ¿sí? Que al ingresar es una página idéntica a la del banco, pero con la diferencia de que esa información que está enviando se va a almacenar en ese mismo servidor y no va a ir al servidor verdadero, ¿bien? Una forma de detectar esto es fijarte siempre arriba, que la URL sea la correcta del banco y no la que puede ser 1234.banco.com, cualquier cosa. ¿Sí? Y el tema del candadito, que también está arriba. El protocolo de seguridad, bien. Sí, es un
canal de cifrado, que esa información que vos envías va encriptada y no se puede interceptar. O sea, otra persona que esté dentro de tu misma red no puede interceptar esa comunicación que vos estás enviando. Bien, digo, pero es importante fijarnos que esté ahí. Sí, siempre tiene que estar activo eso, porque esa información va, como te digo, va por un canal cifrado que evita que sea interceptada por un atacante o un usuario malicioso que esté dentro de nuestra red. En el caso de que no esté ese candado activado, nuestra información puede ser leída y interceptada por cualquier atacante. Pero el hecho de que específicamente, si te llegó un correo, hiciste clic en el link que te enviaron en ese correo, que supuestamente te remitía a la página del banco, puede ocurrir que mismo encuentre el candadito y diga, bueno, no, esto es seguro. Y es seguro que cuando le envíe los datos al cracker que le mandó el phishing, van a llegar seguros, pero no quiere decir que porque esté el candadito, esos datos van a llegar al banco. Entonces hay que tener también cuidado con eso, y por ahí una de las recomendaciones que yo doy es que ni siquiera se haga clic en lo que te envían, sino que entres por tu propio medio escribiendo exactamente el nombre de la página a la que quieras entrar y que no te redireccionen. Claro, sí, no confiarse en mails que sean fuera de lo habitual, de la actividad normal de home banking. El banco nunca, el banco nunca te va a pedir por correo electrónico datos de esa naturaleza, ni tampoco por teléfono. Entonces, eso la gente debe saberlo, que jamás les va a llegar un correo en donde digan, bueno, usted tiene que ingresar a la página del banco para cambiar su contraseña. Tienen otros mecanismos de seguridad los bancos, que es mejor, ante una cuestión así, llamar por teléfono al banco y decir, me llegó este mail, es real, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, y ahí van a darse cuenta que podrían haber sido víctimas de phishing. Claro, ser un poco más precavido sería. Exacto, sí. Sí, actualmente incluso es difícil con los dominios, porque se están utilizando distintos alfabetos. Digamos, nosotros tenemos el arábico con las formas, con las letras que conocemos. Digamos, una A es una A en nuestro alfabeto, pero en el alfabeto ruso es otra letra, que se ve exactamente igual, pero que la computadora la entiende como distinta. Entonces, en lugar de entrar en, por ejemplo, google.com, que tiene dos O, estamos entrando en G o O, pero esas dos son de otro alfabeto, por lo cual el dominio se ve exactamente igual, la página se ve exactamente igual, y hay muy pocas cosas de las que agarrarse como para identificarlo fácilmente. Lo importante es estar siempre al tanto de cuáles son las formas, en el caso de los bancos, de obtener ese tipo de información o de modificarla, pero tener siempre una extrema desconfianza por cualquier tipo de enlace en el que se nos invite a entrar, por más verosímil que sea la propuesta que nos están planteando. Suena muy lógico que te dijeran, reactive por favor su cuenta bancaria con X argumento, que puede ser, necesitamos que revalide su información, que es algo que sucede en otras áreas, que no sucede en los bancos, y uno caer en ese tipo de trampas. Se activa sobre la ignorancia, digamos. El hackeo utiliza técnicamente una página que se ve igual, pero el craqueo, perdón, pero está hecho sobre la ignorancia de una persona. Por lo cual lo importante es siempre cuestionar desde un punto de vista crítico y preguntarse sobre la veracidad de lo que estamos viendo. Bien, sobre la veracidad también de las conductas, porque a lo mejor en cuanto a lo que tiene que ver con veracidad informática o conocimiento informático, muchos, me incluyo, no tenemos idea. Entonces a lo mejor apuntar más bien a si nos suena desconfianza el tema, bueno, intentar de ser más precavidos y contactarnos con el banco, sería el consejo. Claro, sí, yo creo que más que nada, más allá de los conocimientos que uno pueda llegar a tener, uno tiene el instinto. Y bueno, cuando te dice esto puede llegar a ser desconfiar. Desconfiar porque, digamos, la tecnología, las redes sociales, internet, son una revolución que nos está llevando a caminos nuevos, diferentes, que deben ser aplaudidos porque ayudan al desarrollo de la educación, de la industria, etcétera. Pero sí tenemos que desconfiar en este tipo de cosas. Entonces la gente está tan familiarizada con tener todas sus redes sociales en el celular y están todo el tiempo, y también se bajan la aplicación del banco y también hacen transferencias y revisan su cuenta del banco, como algo tan natural que por ahí se olvidan de que, bueno, puede ocurrir o pueden llegar a ser víctimas de un fraude informático. Incluso también lo que tiene que ver con las redes de Wi-Fi que son desconocidas. Las redes abiertas. Las redes públicas. Las redes públicas. ¿Qué sucede con eso? Las redes públicas es un peligro, es muy arriesgado ingresar a una red pública, ya que se pueden montar distintos tipos de ataques, ¿sí? Inclusive
interceptar la comunicación que están enviando todos esos usuarios hacia el access point, que vendría a ser el router o switch. ¿Sí? Yo puedo realizar un ataque de que esa información que están enviando, por ejemplo, de Facebook, yo puedo interceptar antes de que llegue al router y poder capturar todas las contraseñas y usuarios de los clientes que están conectados en la red. También se puede hacer que ingresen a páginas que contienen malware, ¿sí? Hacerlo descargar automáticamente, no es necesariamente que entre a una página y haga clic. Claro. Sí, con redireccionar, haciendo unos ataques, por ejemplo, de RP spoofing, que el RP es envenenamiento del host, ¿sí? Envenena al equipo y hace que envíe información sin su consentimiento. Es decir, que yo le puedo obligar a cierto equipo a que entre en una página sin que la visite y que descargue un malware, ¿sí? Que puede ser un archivo en JavaScript, puede ser un .exe, que en realidad el .exe ya no es tan usado porque lo detecta cualquier antivirus, pero existen muchos ataques que se pueden realizar en una red pública. Claro, claro. Y además escuchábamos recién a miembros de la Fiscalía que decían que el Estado tampoco puede operar con el mismo calibre que operan los que están del otro lado. Nos decía, y también Sal, que decía, bueno, ¿se puede enviar un virus troyano para poder sacar información de lavado de dinero? No, no se puede. Y eso qué paradoja que se da, ¿no? En cuanto a la justicia informática y a los que generan delitos informáticos. Sí, yo creo que en realidad esa es una disculpa que busca no presentarse como responsable. En el caso del Estado, nada le impide al Estado invertir en la seguridad de los ciudadanos, nada le impide al Estado invertir en capacitación, nada le impide al Estado invertir en prevención, pero sí sucede que hay usos arbitrarios de parte del Estado. Cada vez que ha sucedido algún tipo de amenaza, últimamente en Twitter, por ejemplo, al otro día hay detenidos. No sucede cuando le pasa a una persona común, por ejemplo. Eso nos muestra que sí hay dispositivos que se están utilizando o, en definitiva, podemos desconfiar de la justicia, porque tal vez han ido a encarcelar perejiles para mostrar que hay una acción. Supongamos que no nos están mintiendo, en este caso nos dicen que sí, que tienen la tecnología y las herramientas como para poder determinar, con la colaboración de una red social, como es el caso de Twitter, la identidad de una persona que realiza una amenaza contra un funcionario público, pero no existe para la población. Ese tipo de bifurcación en realidad también habla de cuál es la perspectiva que tienen muchos gobiernos para con las sociedades, que terminan no capacitando y no asegurando y en definitiva termina exponiéndolas. ¿Sí? Hay una especie de doble estándar que realmente nos lleva a desconfiar. Tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento en el país. ¿Por qué no se está haciendo? Bueno, yo creo que es una cuestión de voluntad política y no de capacidad del Estado. Bien, bueno, uno considera, por ejemplo, Wikileaks y demás, y se imagina que tiene que haber una gran capacidad de defensa para ese tipo de crackers. Qué sé yo, si le hackean a Hillary Clinton, difícilmente puede un usuario común poder defenderse. ¿Crees que existe esa capacidad en el Estado argentino? Sí existe. De igual manera, activan la inseguridad para hackear a Hillary Clinton, es la misma que es para obtener nuestra información. De hecho, alrededor del 60% del gabinete de Donald Trump cayó en trampas phishing y terminaron divulgando una gran cantidad de información, producto de la negligencia de los funcionarios, como es el caso del hackeo al Ministerio de Seguridad, que lo plantearon como si no se hubiera sacado gran cantidad de información, pero lo cierto es que el Estado argentino terminó exponiendo a todas las personas que habían hecho denuncias contra narcotraficantes y redes de trata. Claro. ¿Por qué? Porque no se habían tomado los recaudos de seguridad para que la dirección Crimen Organizado, que esa es la dirección de correo a la que se tuvo acceso, no albergara la información de los denunciantes. ¿Sí? Por lo cual se convirtió en una especie de tarro de miel al que fueron los y las denunciantes a dejar información respecto de crímenes tan graves y tan organizados como es el caso del narcotráfico, y terminaron siendo expuestos por este tipo de negligencia. Estamos nosotros acá hablando y marcando este tipo de inseguridades. Nada hace, existiendo los conocimientos y la infraestructura, que tampoco es una estructura imposible de alcanzar, no hay razones para no estar haciendo esto, más que desidia o la falta de voluntad de proteger a la población en ese sentido.
tiene consecuencias, sobre todo económicas, en el sector privado, este tipo de resguardos, sobre todo en instancias, en espacios como este, donde lo fundamental o la materia prima más necesaria para este tipo de ataques es la información de las personas. Claro. Podemos acceder a la información prácticamente de cualquier persona solamente utilizando un buscador. Sí, ni hablar. ¿Qué se contempla en el Código Penal argentino? Bueno, nuestro Código Penal tuvo dos grandes reformas respecto de delitos informáticos. Una fue en el año 2008, en donde se incorporan estos denominados delitos informáticos propiamente dichos, en donde, bueno, son justamente de los que estamos hablando, fraudes electrónicos, en el artículo 173, inciso 15 y 16, acceso a bases de datos o acceso o interceptación de correspondencia electrónica. Tenemos los artículos 153, 155, 157, todos esos están contemplados. Todo esto que hemos estado hablando está penado por nuestro Código Penal. Incluso el ransom está penado en el 180 y algo, que es el delito del sabotaje informático, que se llama, que es un delito de daño en realidad. Más allá, o sea, sería un concurso entre el daño y la estafa. No habría estafa, es el daño al equipo que se le hace, ¿sí? A través de un virus. El hecho de enviar un virus y contaminar una computadora con un virus también está penado. El hecho de revisar, por ejemplo, el Facebook de la pareja es un delito también, aunque parezca por ahí inocente. Algo cotidiano, cotidiano. Bueno, y la otra reforma que hubo fue en el año 2013, cuando se incorpora el delito de grooming, que no está relacionado con lo que estamos hablando hoy día, pero se incorpora ese delito en el año 2013. Bien, que es cuando un adulto acosa a un joven haciéndose pasar por otro joven, ¿no? Y sí, lo contacta con fines específicamente para cometer otro delito sexual, dice el código. Básicamente se basa en el engaño y en la inocencia del niño o el adolescente, lo engaña, se hace pasar por su amigo para obtener fotos, videos de índole sexual, y luego lo empieza a extorsionar o para juntarse o para que le envíe más fotos y demás. Puede derivar en otro tipo de delitos que no son informáticos, pero que también están dentro del abuso. Claro, y que surgen además en Internet. Recién hablábamos acerca de una ley que está aplicada en algunos países, que no es el caso de Argentina, pero que podría considerarse el hecho de que los servidores también tengan una auditoría por parte de ellos, ¿no? ¿Cómo es esto, Fabián? Sí, existe una norma que se llama PCI, que es la protección de datos de tarjeta de crédito, ¿sí? En Europa obligan a las empresas que toda aquella que maneje información de este tipo, que son las tarjetas de crédito o cualquier otro tipo de información sensible o que le pertenezca a la persona, están obligadas a hacer una auditoría de seguridad y consultoría que pueda certificar de que esos datos van a estar seguros. Está claro que no hay un sistema 100% seguro, pero se puede reducir entre un 60 y un 70% del daño que podrían, o la facilidad para poder hackear ese sistema. Lo que se hace es, por ejemplo, un reporte de vulnerabilidades. Viene otro auditor, que es el de PCI, el que obliga a la empresa a que corrija esa vulnerabilidad en un tiempo determinado, y después de eso se viene una revisión para ver si la empresa pudo corregir esas vulnerabilidades, y a base de eso recién se le puede autorizar a que puedan tener un pago, recibir pagos electrónicos y manejar los datos de las personas. ¿Y en esos países en los que se ha aplicado ha tenido una buena repercusión? Sí, reduce mucho el ataque hacia los servidores, porque de nada sirve de que uno que sea precavido y que esos datos hackeen un servidor y se puedan divulgar o lo puedan secuestrar. Así que, bien, y cuando recién hablábamos acerca del Bitcoin, Pablo, recién me decías, bueno, no está bueno que estigmaticemos al Bitcoin como la moneda de la delincuencia, porque tiene muchísimas otras acepciones y muchísimos usos que son, por cierto, muy útiles. Y además el dinero efectivo es el dinero de la delincuencia. También, digamos, por supuesto. La ventaja que presta el Bitcoin es el anonimato, pero está siendo puesto en discusión fundamentalmente por los bancos y los sectores más que obtienen. Pero no se trata de una cuestión de ser conservadores, sino que el Bitcoin torna inútil a los bancos. Si vos y yo podemos intercambiar por esa copa
tenemos un valor en el que nos podemos poner de acuerdo y no necesitamos que nuestro dinero esté controlado por ninguna empresa, no solamente es mucho más barato porque vamos a reducir las tasas y vamos a reducir todos los costos que tiene el universo de lo financiero, sino que al mismo tiempo no vamos a necesitar ningún tipo de interventor entre vos y yo para comerciar esa copa, por ejemplo. Se lo está estigmatizando y se está construyendo una imagen del Bitcoin como moneda de la delincuencia como parte, sí, de una campaña que tiene que ver con sostener a los bancos, que son los que intervienen en las transacciones de todo. ¿Sí? Son esos sectores, no por nada la JP Morgan ha salido hace poco a cuestionar al Bitcoin, que suena como si fuera una cosa muy rara, que usa muy poca gente, pero ahí está el presidente de la banca más grande de Estados Unidos, el principal tenedor de activos de Estados Unidos, cuestionando a esta moneda que de alguna manera está empezando a cimentar la caída, o por lo menos un cambio dentro del rol hegemónico que tienen este tipo de instituciones, que terminan prestando beneficios para ellas mismas. Claro, claro. Además, otro de los temas que son algo tabú o quizás desconocidos para la mayoría de la gente es el tema de la Deep Web. Y leyendo sobre el tema de delitos informáticos, entendemos que la Deep Web es el 93% de la web, el 7% es lo que todos conocemos. Claro, hay todo un mundo que para muchos usuarios, para la mayoría, es absolutamente desconocido. ¿De qué se trata la Deep Web? ¿Qué es la Deep Web? La Deep Web es una red privada, ¿sí? Que está aislada de lo que nosotros vemos. Si no me equivoco, es un 95% lo que está en la Deep y un 5% lo que nosotros estamos viendo. Que no se puede acceder con un navegador común, digo, no entro al al Chrome y entro a la Deep Web. Se maneja a través de sitios Onion, ¿sí? La Deep es una red, como te decía, una red privada en la que para poder ingresar tienes una serie de pasos y conectarte a la red de ellos para poder ingresar. Una vez que ingresas, para poder acceder a un foro o a algún blog que quieras visitar, necesitas que sería como una página, pero Onion, es decir, puede ser una serie de números, de letras, .onion. No vas a encontrar ahí una página, por ejemplo, google.com, no vas a poder acceder. La Deep, ahí tenés de todo tipo de información. Comenzó como el mercado negro, ¿sí? De vulnerabilidades, en el cual se vendían todas las vulnerabilidades más críticas, como por ejemplo la de ransomware, que se aprovechó de una vulnerabilidad de la CIA, que exponía a todos los sistemas Windows. Con 2 simples pasos podías acceder. De la Deep, como decía, te puedes encontrar con cualquier tipo de información, puedes tener drogas. La NASA, por ejemplo, tiene gran cantidad de su información por motivos económicos metidos en la Deep Web. Cada vez que uno accede a un archivo en una página, eso genera que haya un servidor que lo mande a tu computadora y eso requiere de una infraestructura de hardware. ¿Qué es lo que pasa? Si por la cantidad de información, supongamos, millones de petabytes, que es muchísima cantidad de información, de fotos satelitales, a las que se puede acceder, porque son de uso público y de propiedad común, producto de que se las libera para esto, la cantidad de recursos que requeriría que todos podamos ver esas imágenes es muy alta. Entonces, la definición principal para estar en la Deep Web es no aparecer en los buscadores, digamos, no estar alcanzable a un buscador que es el que se la pasa consumiendo esos recursos. Esto es un programita que va navegando en Internet, como lo haríamos nosotros, y toma nota de en qué dirección, en qué dominio, digamos, pp.com, hay qué información, y ahí toma, digamos, hace esa anotación, ¿no? Va indexando el buscador. Esto genera un gran consumo de recursos y también genera una gran cantidad de visitas, porque es información en que está más accesible. La NASA, por ejemplo, tiene información en la Deep Web justamente por este tipo de situaciones, no porque no les interese que se pueda acceder, sino porque el costo de tenerla en la web de superficie es realmente alto. O sea que también esa connotación negativa que tiene la Deep Web podría ser eliminada. Digo, hay situaciones... Eso es relativo. Se llama Darknet el sector donde uno se puede encontrar cuestiones realmente aberrantes
Y la Deep Web, al no existir buscadores, aunque ahí sí hay registros, hay una Wikipedia de la Deep Web que es el Hidden Wiki, pero al estar uno ciegamente navegando puede encontrarse con material que realmente no solo es desagradable, sino que seguramente produzca problemas psicológicos. Porque, claro. Pero lo cierto es que en la Deep Web no pasa nada que no suceda en el mundo físico. La Deep Web es un canalizador, en este caso la Darknet es un canal de los problemas que tenemos socialmente. Claro, claro, sí, entiendo. Bueno, tenemos que ir cerrando esta edición de Voces. Les agradezco la presencia. Antes me gustaría que hagamos una conclusión, quizás a modo de sugerencia para los que nos están viendo, un consejo. Bueno, Bárbara, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo puedo aconsejar es que siempre se preste atención, que se confíe en las redes sociales, en Internet, en la tecnología, pero con un ojo crítico. Y que no desconfíen en la justicia, porque en realidad poco a poco la justicia está tratando de adaptarse y asimismo cuando la gente va y hace denuncias se advierte que realmente es una problemática que la justicia debe darle respuesta. Bien. Entonces es importante que ante la duda de si es víctima alguien de un delito informático se acerque y haga la denuncia. Bien, alentar al registro. Exacto. Muy bien. Bueno, Fabián. Que no coloquen los datos, ¿sí? En un sitio donde... A donde les suene raro. Sí, que sean muy precavidos a la hora de descargar cosas. Sí, hay muchas personas que descargan cualquier cosa que se le envía al correo y no tiene noción de lo que está bajando. Quizás es una foto y hoy en día se puede infectar tranquilamente con una foto, no hace falta que sea un ejecutable. Siempre que analice los ficheros o archivos que va a descargar. Existen páginas gratuitas que son virustotal.com. ¿Cómo es entonces? Virustotal.com. Virustotal.com. Que es una página que analiza, utiliza las firmas de 65 antivirus, si no me equivoco. Te va a dar un resultado de que si está infectado o no y ahí recién poder ejecutarlo. Obviamente que eso queda a criterio propio. Muy bien. Bueno, Pablo, una reflexión. La seguridad es un problema de cada persona. Es uno también en el que tenemos que tener en cuenta el contexto social, pero algo muy básico y muy puntual es no centralizar la información. Si una persona obtiene la contraseña de la cuenta de Gmail que utilizamos en nuestros dispositivos Android, que es el 86% del mercado de celulares, tiene acceso a nuestra vida directamente, porque usamos el teléfono justamente como una herramienta para la vida cotidiana. Toda esa información centrada, la aplicación del banco, las redes sociales, los mensajes, toda esa información es la que va a servir o que nos puede transformar en víctimas en este esquema en que la información es lo crucial. Por lo cual, tenerla toda junta y al acceso simplemente con un correo, por una comodidad ficticia como es tener todo junto en el teléfono, es una pauta del nivel de riesgo que corremos y por eso es bueno no utilizar este tipo de servicios que centralizan la información. Lo fundamental para poder dejar de utilizar estos servicios es preguntarse y es leer. Y es el conocimiento lo que va a determinar nuestro grado de seguridad, porque también es el que nos va a ir advirtiendo cuánto nos estamos exponiendo y ante qué cosas. Bien, bueno, indagar en el tema. No tanto como ustedes que saben un montón, pero bueno, por lo menos un poco más. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. A vos. Y nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Voces y nos reencontramos en la próxima, seguramente con más temas sociales. Hasta luego.